sombra sobre Innsmouth. H.P. Lovecraft. No sé qué oscura fatalidad vino a torcer los planes que me había trazado. Mi propósito era únicamente admirar las bellezas arquitectónicas, y aún así tenía prisa por llegar a la plaza. Quería ver si podía marcharme enseguida de aquel pueblo siniestro, pero al ver al viejo Zadok Allen se despertó en mí un nuevo interés y empecé a caminar más despacio. Ya sabía que lo único que podía oír del viejo era una serie de historias absurdas y disparatadas. Se me había advertido, además, que era peligroso que le vieran hablando a uno con él. Sin embargo, no pude resistir la tentación de abordar a un viejo testigo de la decadencia del pueblo, cargado de recuerdos sobre los buenos tiempos en que zarpaban los barcos y funcionaban las factorías. Al fin y al cabo, el relato más desquiciado tiene la mayoría de las veces un fondo de realidad. Y era eso seguro que el viejo Zadok había presenciado las calamidades que cayeron sobre Innsmouth durante los últimos 90 años. La curiosidad me empujaba más allá de lo prudencial. Por otra parte, en mi presunción juvenil, me creía capaz de desentrañar la verdad que podría encerrar la confusa versión que probablemente le sacaría con la ayuda del whisky. No podía abordarla allí mismo, claro está, porque los bomberos tratarían de impedirlo. Pensé en la manera de hacerlo. Me haría con una botella de contrabando. El muchacho de la tienda me había dicho dónde me lo podían vender. Después pasaría por el parque de bomberos como por casualidad y le hablaría en cuanto se me presentara la ocasión. El dependiente me había dicho también que el viejo Zadok era muy inquieto y que rara vez permanecía sentado 2 horas seguidas. Me resultó fácil, aunque no barato, hacerme con un cuarto de botella de whisky en la trastienda de un establecimiento de artículos diversos que había a la salida de la plaza en Elliot Street. El tipo que me despachó tenía la misma pinta de Innsmouth que los demás, aunque fue muy amable su modo, tal vez por estar acostumbrado a tratar con forasteros, carreteros, compradores de oro y gentes así que estaban de paso en el pueblo. Al llegar a la plaza, vi que estaba de suerte. Por la esquina de Gilman House, surgiendo de Payne Street, apareció nada menos que la flaca figura del mismísimo Zadok Allen. Como tenía pensado, atraje su atención, ostentando la botella. No tardé en comprobar, al torcer por Payne Street en busca de un lugar solitario, que el viejo me seguía con paso torpe. Me orienté por el plano del muchacho de la tienda. Busqué un paraje desierto y abandonado que había visto antes, al sur del barrio del puerto, donde no se veían más seres vivientes que los pescadores, allí lejos. Crucé unas pocas manzanas más y perdí de vista incluso a estos testigos remotos. Llegué por fin a un embarcadero abandonado, realmente solitario. Allí podía interrogar a mis anchas al viejo Zadok sin que nadie nos viera. Antes de llegar a Main Street, oí un señor, débil y jadeante a mi espalda. Dejé que el viejo me alcanzara y le permití que echara un buen trago. Empecé a tantearle mientras caminábamos, en medio de aquella desolación, entre fachadas ruinosas y torcidas. Pronto me di cuenta de que el viejo no soltaba la lengua tan pronto como yo había supuesto. Finalmente, llegamos a un solar invadido de hierba, rodeado de unas tapias desmoronadas, excepto por donde daba un muelle cubierto de algas. Las rocas musgosas junto al agua proporcionaban unos asientos aceptables y el lugar estaba al resguardo de miradas indiscretas.
oculto por un malecón en ruinas que teníamos atrás. Pensé que este era el sitio ideal para mantener una larga conversación, así que conduje allí a mi compañero y tomamos asiento en las rocas. El ambiente era de abandono y de muerte. El olor a pescado resultaba insufrible, pero nada me haría desistir de mi propósito. Tenía unas 4 horas por delante si quería coger el autobús de las 8 para Arkham. Le pasé otro poco la botella al viejo y, mientras, me dispuse a tomar mi escasa comida. Procuré que el viejo no bebiera demasiado, porque no deseaba que su locuacidad se convirtiera en sopor. Al cabo de 1 hora, empezó a dar muestras de ceder en su obstinada reserva, aunque, para desilusión mía, continuó soslayando mis preguntas sobre Innsmouth y su tenebroso pasado. Se limitaba a hablar de temas generales, poniendo de manifiesto un gran conocimiento de la actualidad periodística y una marcada tendencia a filosofar a la manera sentenciosa de los campesinos. Llevábamos ya casi 2 horas y yo empezaba a temerme que el cuarto de whisky no iba a ser suficiente. Me pregunté si no sería mejor ir un momento a comprar más, pero justo cuando me disponía a levantarme, la casualidad hizo lo que mis preguntas no habían logrado hasta el momento, y las divagaciones del anciano tomaron un derrotero que al instante despertó mi interés. Yo estaba de espaldas a esa mar cargada de olor a pescado, pero el viejo estaba de cara, y su mirada errante tropezó con la línea baja y distante del arrecife del diablo, que en aquella hora aparecía con claridad y casi fascinante por encima de las olas. La visión pareció disgustarle, porque masculló una serie de confusas imprecaciones que terminaron en un susurro confidencial y una mirada de soslayo. Se inclinó hacia mí, me cogió de la solapa y empezó a hablar en voz muy baja. Ahí empezó todo, en ese maldito lugar. De ahí viene todo lo malo, de las aguas profundas. Para mí, que es la boca del infierno. No hay sonda, por larga que sea, que llegue hasta el fondo. El capitán Obed fue quien tuvo la culpa. Quiso llegar demasiado lejos y se metió en trastos con ciertas gentes de los mares del sur. Todo andaba mal en aquellos tiempos. El comercio era un fracaso. Las fábricas se arruinaban y los corsarios mataron a nuestros mejores hombres en la guerra de 1812. Otros naufragaron, como los del bergantín Elysay y el lanchón Ranger, que eran de Gilman los dos. Obed Mars tenía una flota de 3 barcos, el bergantín Columbine, el Hetty y la corbeta Sumatra Queen. Fue el único que siguió con el tráfico de las Indias Orientales y el Pacífico. Aparte la goleta Mary Bright de Estras Martin, que hizo una salida el año 28. Nunca ha habido otro como el capitán Obed, hijo de Satanás. Todavía me parece que lo veo soltando pestes y llamando idiotas a todos porque iban a la iglesia y aguantaban sus miserias sin protestar. Decía que había dioses mejores, que las divinidades de las Indias proporcionaban pescado a cambio de sacrificios y que esos sí escuchaban las plegarias de las gentes. Matt Elliot, su mejor amigo, también hablaba bastante, también, solo que incitaba a las gentes a hacer herejías de paganos. Según decía, había una isla al este de Otaheite, con una gran cantidad de ruinas de piedra, más viejas que lo más antiguo que nadie pueda conocer. Decía que era como la Ponape de las Carolinas, solo que con unos rostros esculpidos como los de la isla de Pascua. Allí cerca había también un islote volcánico, donde existían
unas ruinas completamente estropeadas, como si hubieran estado mucho tiempo bajo el agua, y representaban unos monstruos espantosos. Pues bien, señor, Matt les decía a las gentes que los nativos aquellos tenían todo el pescado que les cabía a bordo, y ajorcas valiosas, y brazaletes y coronas, todo fundido en no sé qué especie de oro, con motivos labrados, imitando seres monstruosos esculpidos en las ruinas del islote. Eran como ranas que parecían peces, o peces que parecían ranas, y estaban en todas las posturas totalmente como seres humanos. Nadie sabía de dónde habían sacado aquellos tesoros, ni cómo se las arreglaban para pescar tanto, cuando en las islas vecinas apenas se sacaba para mal vivir, con que Matt también se extrañó, lo mismo que el capitán Obed, y este observó, además, que cada año desaparecía la flor de la juventud y que no se veían viejos. A la vez empezó a notar que algunos tipos tenían un aspecto demasiado raro, aún para ser canacos. Por último, Obed descubrió la verdad. No sé cómo se las arregló, pero empezó comprándoles los objetos de oro que usaban. Les preguntó de dónde los sacaban y si había más. Y finalmente le sacó toda la verdad al viejo jefe. Wallachia se llamaba. Otro, que no fuera Obed, no se habría creído lo que me contó el viejo del demonio. Pero el capitán leía en los ojos de las personas como en un libro abierto. A mí tampoco me cree cuando me pongo a contarlo. Y supongo que usted tampoco. Aunque ahora que me fijo, tiene usted la misma mirada que el viejo Obed. La voz del viejo se hizo aún más susurrante. Su acento era tan sincero y terrible que me estremecí, aun cuando sabía que su relato no era más que una fantasía de borracho. Pues bien, señor, Obed se enteró de cosas de las que mucha gente no ha oído hablar de la vida, ni las creería nadie si las oyera. Parece que estos canacos sacrificaban montones de muchachos y muchachas a una especie de divinidades que vivían bajo la mar, y obtenían toda clase de favores a cambio. Se reunían con aquellos seres en el islote, entre las extrañas ruinas, y parece que las imágenes monstruosas de peces ranas estaban copiadas de aquellos seres. Seguramente eran esas bestias que salen en todos los cuentos de sirenas y cosas por el estilo. Tenían muchas ciudades en el fondo, y la propia isla había salido de las profundidades. Parece que, cuando el islote salió a la superficie, todavía quedaban algunos de estos seres vivos entre las ruinas, y los canacos se dieron cuenta de que debía haber muchos más en el fondo del océano. Con que, en cuanto se atrevieron, empezaron a hablar con ellos por señas y llegaron finalmente a un acuerdo. A esos seres les gustaban los sacrificios humanos. Hacía mucho habían subido también a la superficie y habían hecho sacrificios, pero finalmente habían perdido contacto con el mundo de arriba. Sabe Dios lo que harían con las víctimas. Me figuro que Obed prefirió no preguntarlo, pero a los paganos no les importaba demasiado, porque atravesaban una racha difícil y estaban desesperados. Así que 2 veces al año entregaban cierto número de jóvenes a los seres de la mar, la noche de Walpurgis y la de los difuntos. También les daban algunas baratijas talladas que sabían hacer. A cambio, las bestias marinas se comprometían a darles cantidades de pescado y ciertos objetos de oro macizo. Pues como digo, los nativos se reunían con esos seres en el islote volcánico. Iban en canoas con las víctimas y regresaban con las joyas de oro que les entregaban. Al principio, los seres aquellos no querían ir a la isla grande, pero de pronto un día dijeron que sí, que querían ir. Se supone que les apetecía mezclarse con la gente y festejar con ellos sus días señalados, la noche de Walpurgis y la de los difuntos.
como ve, podían vivir dentro o fuera del agua. O sea, que eran anfibios, como decimos nosotros. Los canacos les advirtieron que los habitantes de las demás islas los matarían si se enteraban de que estaban allí, pero ellos dijeron que no se preocuparan, que tenían poderes suficientes para destruir a toda la raza humana, menos a los que tenían no sé qué señales o signos que llamaban primordiales. Pero como no querían líos, se ocultaban cuando alguien visitaba la isla. Cuando les llegó la época de celo a aquellos seres con pinta de sapo, los canacos pusieron reparos, pero entonces se enteraron de algo que les hizo cambiar de opinión. A lo que parece, los seres humanos tenemos como cierto parentesco con estas bestias marinas, porque todas las formas de vida han salido del agua y solo necesitan un pequeño cambio para volver a ella otra vez. Las criaturas aquellas dijeron a los canacos que si se mezclaban sus sangres, nacerían hijos con apariencia humana al principio, pero que después se irían pareciendo a ellos cada vez más, hasta que finalmente regresarían al agua para reunirse con los enjambres de seres que bullen en los abismos del agua. Y aquí viene lo importante, joven. Cuando se volvieran peces sapo como ellos y regresaran al agua, no morirían ya jamás. Esas bestias no mueren nunca, excepto si se les mata de forma violenta. Pues bien, señor, para cuando Obed conoció a los isleños, ya les corría por las venas mucha sangre de pez que les venía de las bestias. Cuando envejecían y empezaba a notárseles, no tenían más remedio que esconderse hasta que les venían las ganas de irse a la mar. Algunos tenían más sangre de bestia que otros, y también se daba el caso del que no llegaba a cambiar lo suficiente para vivir en el fondo. Pero en fin, casi todos se convertían en monstruos, como ya se les había advertido. Los que se parecían más a ellos de nacimiento se iban antes. Los que nacían más humanos vivían en la isla, a veces hasta pasados los 70 años. Aunque bajaban a menudo al fondo de la mar para ensayar, y los que se habían ido ya volvían de visita, de manera que a veces un hombre podía charlar con el tatarabuelo de su tatarabuelo, que había regresado a aguas 200 años antes o así. Ya nadie pensaba en morir, salvo en lucha con los de otras islas, o si los sacrificaban a los dioses marinos, o si los mordía una serpiente, o también si cogieron una enfermedad antes de regresar a las aguas. Sencillamente se pasaban la vida esperando que les viniese el cambio, ya que se habían acostumbrado a él y no les parecía tan horrible. Pensaban que la transformación valía la pena, y me figuro que Obed pensaría lo mismo cuando meditó lo que le había contado el viejo Wallachea. Sin embargo, Wallachea era uno de los pocos que no tenía mezcla de sangre en las venas. Era de la familia real, y solo se casaban con los de las demás familias reales de otras islas. Wallachea le enseñó a Obed una gran cantidad de ritos y conjuros relacionados con aquellas bestias marinas, y le mostró a algunos hombres que ya estaban muy a medio convertir, pero jamás le permitió ver a ninguno completamente transformado. Por último, le dio un chisme bastante raro de plomo, o algo parecido, y le dijo que atraía a los famosos peces rana en cualquier lugar del agua, siempre que hubiese un nido de ellos abajo. Lo único que tenía que hacer era echar aquel chisme al agua y recitar correctamente las plegarias y demás. Wallachea le dijo que los peces rana estaban diseminados por todo el mundo, de manera que se podía encontrar un nido y llamarlos con toda facilidad. A Matt no le gustaba nada el asunto y le pidió a Obed que se mantuviese alejado de la isla, pero el capitán estaba ansioso por ganar dinero, y tan baratos encontró aquellos objetos de oro que acabaron siendo su especialidad. Las cosas continuaron de esta manera durante unos años, hasta que Obed sacó el oro suficiente para poner en marcha
La refinería, en el edificio de una vieja fábrica de Kuwait, no vendía las joyas tal como le venían a las manos, porque la gente habría hecho demasiadas preguntas. Pero a veces, alguno de su tripulación robaba alguna que otra pieza y la vendía por su cuenta. Otras veces, Obed permitía que las mujeres de su familia se adornaran con ellas, como hacen todas las mujeres del mundo. Pues bien, hacia el año 38, tenía yo entonces 7 años, Obed se encontró con que los isleños habían desaparecido. Parece ser que los de las otras islas habían oído contar lo que pasaba y decidieron cortar por lo sano. Para mí, que debían tener alguno de esos viejos símbolos mágicos que, como decían los monstruos marinos, eran lo único que les asustaba. Ya se sabe que los canacos son unos linces, y no le quiero decir si ven aparecer de pronto una isla con ruinas más antiguas que el diluvio, lo que tardan en ir a ver de qué se trata. El caso es que no dejaron títere con cabeza, ni en la isla grande, ni en el islote volcánico, salvo las ruinas que eran demasiado grandes para derribarlas. En determinados lugares dejaron unas piedras pequeñas como talismanes que llevaban grabado encima un signo de esos que llaman ahora la esvástica. Debían de ser símbolos de los primordiales. En resumen, que lo destruyeron todo, que no dejaron ni rastro de aquellos objetos de oro, y que ningún canaco de los alrededores quería decir después ni una palabra del asunto. Incluso juraban que nunca había vivido nadie en aquella isla. Naturalmente, a Obed le sentó muy mal, porque para él suponía el fin de su negocio. Todo Innsmouth sufrió las consecuencias también, porque en aquellos tiempos lo que beneficiaba al armador beneficiaba al pueblo. La mayoría de las gentes de por aquí tomó las cosas con resignación, pero estaban arruinados, porque la pesca se agotaba y ninguna de las fábricas marchaba bien. Entonces Obed empezó a maldecir a las gentes por pasarse la vida rezando estúpidamente al Dios de los cristianos, que no servía para nada. Les dijo que él conocía otros pueblos que rezaban a ciertos dioses que concedían de verdad lo que se les pedía, y dijo que si conseguía un puñado de hombres decididos a secundarle, él se les apañaría para encontrar la protección de esos poderes capaces de proporcionarles abundante pesca y también algo de oro. Naturalmente, los marineros del Sumatra Queen que habían estado en la isla comprendieron enseguida lo que quería decir, y a ninguno le hizo mucha gracia tener que arrimarse a los monstruos marinos, pero había muchos que no sabían nada de aquello, y les hizo mucha impresión lo que Obed les dijo de estos dioses nuevos, o viejos según se mire, y empezaron a preguntarle cosas sobre esa religión que tanto prometía. Aquí el anciano se detuvo tembloroso, soltó un gruñido y se sumió en una silenciosa meditación. Lanzó una mirada por encima del hombro con nerviosismo y luego volvió a contemplar fascinado la negra línea del lejano arrecife. Le preguntó algo, pero no me contestó. Comprendí que debía dejarle terminar la botella. La desquiciada historia que estaba escuchando me interesaba profundamente porque, a mi entender, se trataba de una especie de alegoría que expresaba de manera simbólica el ambiente malsano de Innsmouth, visto a través de una fantasía desbordante e influida por todo tipo de leyendas exóticas. Ni por un momento se me ocurrió creer que el relato tuviera el menor fundamento, y sin embargo, en él palpitaba un auténtico terror, tal vez por el hecho de aludir a aquellas joyas extrañas que tanto me recordaban a la tiara que había visto en Newburyport. Después de todo, lo más probable era que aquel ornamento procediera de alguna isla perdida, y que el extravagante relato de Zadok fuera una patraña del difunto Obed, y no solo un delirio de borracho. Le alargué la botella, y el viejo la apuró hasta la última gota. Soportaba el alcohol
de una manera asombrosa. A pesar de la cantidad de whisky ingerido, no se le trabó la lengua ni una vez. Después de apurar la última gota, lamió el gayote y se lo metió en el bolsillo. Luego comenzó a cabecear y a susurrar para sí cosas inaudibles. Me acerqué más a él para ver si entendía alguna palabra, y me pareció sorprenderle con una sonrisa burlona tras sus bigotes irustos y manchados. Efectivamente, estaba hablando, y pude entender lo que decía. Pobre Matt. No se estuvo quieto, no. Intentó poner a la gente de su parte, y habló muchas más veces con los predicadores, pero no sirvió de nada. Al sacerdote congregacionista lo echaron del pueblo. El metodista se largó. El baptista, que se llamaba Resolvet Babcock, no se lo volvió a ver. Ira de Jehová. Yo no era más que un chiquillo, pero oí lo que oí y vi lo que vi. Dagón y Astaroth, Belial y Belcebú, el becerro de oro y los ídolos de Canaán y de los filisteos, abominaciones de Babilonia, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Nuevamente se detuvo. Me pareció por la mirada aguanosa de sus ojos azules que se encontraba muy cerca de la embriaguez. Pero cuando lo sacudí levemente del hombro, se volvió con asombrosa vivacidad y soltó unas cuantas frases aún más sibilinas. ¿Con que no me cree, eh? Entonces dígame usted, joven, ¿por qué se iba el capitán Obed de noche en bote, junto con otros 20 tipos, al arrecife del diablo? Y allí se ponían a cantar todos a voz en cuello, que podía oírseles desde cualquier parte del pueblo cuando el viento venía de la mar. ¿Por qué, eh? ¿Y por qué arrojaba unos bultos pesados al agua por un lado del arrecife, donde puede usted echar una roca como de aquí a mañana que no le llegará jamás al fondo? Y me puede decir qué hizo él con aquel chisme de plomo que le dio Wallachia. Vamos, dígame, ¿eh? Y me puede explicar qué letanías entonaban todos juntos en la noche de Walpurgis y en la de los difuntos, y por qué los nuevos sacerdotes de las iglesias, que habían sido anteriores marinos, se vestían con extraños atuendos y se ponían esas especies de coronas de oro que Obed había traído, ¿eh? Los aguanosos ojos azules de Zadok Allen tenían ahora un brillo maníaco, casi demencial, y erizados los sucios pelos de su barba descuidada. Debió percatarse de mi involuntario gesto de aprensión, porque se echó a reír con perversidad. Empieza a verlo claro, ¿eh? Seguramente le habría gustado estar en mi pellejo en aquel entonces y ver por la noche, desde lo alto de mi casa, las cosas que pasaban en la mar. Bueno, yo era pequeño, pero también son pequeños los conejos y tienen grandes las orejas, y lo que era yo, no me perdía ni una palabra de lo que contaban del viejo capitán Obed y de los que salían con él al arrecife. Y la noche que subí al terrado con el catalejo de mi padre y vi el arrecife lleno de formas que se echaban al agua en ese momento de salir a la luna. Obed y los demás estaban en el bote, en la parte de aquí, pero aquellas formas se zambulleron por el otro lado, donde el agua es más profunda, y no volvieron a aparecer. Le habría gustado ser chiquillo y estar solo allí arriba viendo aquellas formas que no eran humanas. El anciano se estaba volviendo histérico, cosa que me empezó a alarmar. Me puso en el hombro su mano nudosa y se me aferró de manera convulsiva. Imagínese que una noche se asoma por el terrado y ve que el bote de Obed se lleva en un bulto pesado, que lo echan al agua por el otro lado del arrecife, y luego se entere usted que al día siguiente de que ha desaparecido de su casa un muchacho. ¿Qué le parece? ¿Ha vuelto a ver usted a Hiram Gilman por casualidad? ¿Y a Nick Pierce? ¿Y a Louis White? ¿Y a Henry Garrison? ¿Eh? ¿Los ha visto usted? Pues yo tampoco. Bestias que hablaban por señas con las manos. Eso, las que tenían manos de verdad.
Pues bien, señor, fue entonces cuando Obed empezó a levantar la cabeza de nuevo. Sus 3 hijas comenzaron a llevar adornos de oro que nunca se les había visto antes, y volvió a salir humo por las chimeneas de la refinería. A los demás también se les vio prosperar. De pronto empezó a haber abundante pesca, de manera que no tenía uno más que echar las redes y cargar, y sabe Dios las toneladas de pescado que embarcábamos para Newburyport, Arkham y Boston. Fue entonces cuando Obed consiguió que se tendiera el ferrocarril. Algunos pescadores de Kingsport oyeron hablar de lo que se cogía por aquí y se vinieron con sus chalupas, pero todos desaparecieron y no volvió a saberse de ellos. Justamente en ese tiempo se organizó la Orden Esotérica de Dagón. Compraron la logia masónica y la convirtieron en su cuartel general. Matt era un masón y quiso negar que se vendiera a la logia, pero justamente entonces desapareció. Fíjese bien que yo no digo que Obed quisiera que las cosas pasaran igual que en aquellas islas de Canacos. Estoy por asegurar que al principio no quería que la gente llegara a mezclar su sangre con las bestias marinas, para luego engendrar hijos que andando el tiempo regresaran a las aguas y se volvieran inmortales. Él lo que quería era el oro y estaba dispuesto a pagarlo bien pagado. Y me figuro que en un principio los demás estarían conformes. Por el año 46 el pueblo dio mucho que hablar. Ya desaparecía demasiada gente y los sermones de los domingos eran cosa de locos. Y a todas horas se hablaba del arrecife. Creo que algo puse yo también de mi parte, porque fui y le conté a Seligman Maury lo que había visto desde el terrado de casa. Una noche salió la pandilla de Obed en dirección al arrecife. Yo oí un tiroteo entre varios botes. Al día siguiente, Obed y 32 más estaban en la cárcel. Todo el mundo se preguntaba qué habría pasado exactamente y de qué se les acusaba. Dios mío, si hubiéramos podido prever lo que pasaba 2 semanas después, porque en todo ese tiempo no se había echado ni un solo bulto más a la mar. Se notaba en Zadokaren los síntomas del terror y el agotamiento. Dejé que guardara silencio durante un rato. Yo no hacía más que mirar el reloj con recelo. La marea había cambiado. Ahora empezaba a subir y parecía como si el ruido de las olas despejara un poco al pobre viejo. Me alegré porque seguramente con la pleamar y el olor a pescado se atenuaría algo. De nuevo me incliné para oír las palabras que susurraba en voz baja. Aquella noche espantosa los vi. Yo estaba arriba del tejado. Eran como una horda. El arrecife estaba atestado. Se echaban al agua y venían nadando hasta el puerto y por la desembocadura del Manushet. Dios mío, qué cosas pasaron por las calles de Innsmouth aquella noche. Llegaron hasta nuestra puerta y la golpearon, pero mi padre no quiso abrir. Luego salió por la ventana de la cocina con su escopeta en busca de Seligman Maury a ver qué se podía hacer. Hubo una gran cantidad de muertos y heridos, disparos, gritos por todas partes. En Old Square, en Town Square, en New Church Green. Las puertas de la cárcel fueron abiertas de par en par. Hubo proclamas, gritaban traición. Después, cuando vinieron al pueblo las autoridades del gobierno y encontraron que faltaba la mitad de la gente, se dijo que había sido la peste. No quedaban más que los partidarios de Obed y los que estaban dispuestos a no hablar. Ya no volví a ver a mi padre. El anciano jadeaba, sudaba copiosamente. Su mano me atenazaba el hombro con furia. A la mañana siguiente, todo había vuelto a la normalidad, pero los monstruos habían dejado sus huellas. Obed tomó el mando y dijo que las cosas iban a cambiar. Vendrían otros a nuestras ceremonias para orar con nosotros.
y ciertas casas albergarían a ciertos huéspedes, bestias marinas que querían mezclar su sangre con la nuestra, como habían hecho entre los canacos, y no sería él quien lo impidiera. Obed estaba muy comprometido en el asunto. Parecía como loco. Decía que nos traerían pescados y tesoros, y que había que darles lo que querían. Aparentemente, todo seguiría igual, pero nos dijo que teníamos que esquivar a los forasteros por nuestro propio bien. Todos tuvimos que prestar el juramento de Dagón. Hubo un segundo y un tercer juramento que prestaron a alguno de nosotros. Los que hiciesen servicios especiales recibirían recompensas especiales, oro y demás. Era inútil rebelarse, porque en el fondo del océano habían millones de ellos. No tienen interés en aniquilar al género humano, pero si no obedecíamos, nos enseñarían de qué eran capaces. Nosotros no teníamos conjuros contra ellos, como los de las islas de los mares del sur, porque los canacos no revelaron jamás sus secretos. Había que ofrecerles bastantes sacrificios, proporcionarles baratijas y albergarlos en el pueblo cuando se les antojara. Entonces nos dejarían en paz. A ningún forastero se le debía permitir que fuera por ahí con historias. En otras palabras, prohibido espiar. Los que formaban el grupo de los fieles, o sea, los de la Orden de Dagón, y sus hijos, no morirían jamás, sino que regresarían con la madre Hidra y el padre Dagón, de donde todos hemos salido. Ya, Cthulhu, Fatagen, Fanglui, Magulnach, Cthulhu, Rili, Bagar, Nagal, Fatagen. El viejo Zadok estaba empezando a delirar. Pobre hombre, a qué lastimosas alucinaciones se veía arrastrado por culpa de la bebida y de su aversión al mundo desolado que lo rodeaba. Prorrumpió en lamentaciones y lágrimas que surcaban sus mejillas arrugadas, corriendo a ocultarse entre los pelos de la barba. Dios mío, ¿qué no habré visto yo desde mis 15 años? Mene Tekel, Ufarsin. Las personas desaparecían, se mataban entre sí. Cuando fueron contándolo por Arkham, Ipswich y por ahí, dijeron que todos estábamos locos. Lo mismo que piensa usted ahora de mí. Pero, Dios mío, las cosas que he visto me habrían matado hace tiempo, por lo que sé, de no haber prestado el primer y segundo juramento. Eso es lo que me protege, a menos que un jurado formado por ellos demuestre que he contado deliberadamente lo que sé. El tercer juramento no lo quise prestar, antes muerto que prestarlo. Cuando la guerra civil, la cosa se puso aún peor, porque los niños que habían nacido en el 46 empezaron a hacerse mayores, por lo menos algunos de ellos. Yo estaba asustado. No se me había vuelto a ocurrir ponerme a espiar después de aquella noche, y no he vuelto a ver cerca a ninguna de esas criaturas. Ninguna que fuera de pura sangre, quiero decir. Me marché a la guerra, y si hubiera tenido un poco de sentido común, me habría establecido lejos de aquí. Pero me escribieron diciendo que las cosas no iban mal. Me figuro que eso lo decían porque las tropas del gobierno habían ocupado el pueblo. Eso fue en el 63. Después de la guerra, fuimos de mal en peor otra vez. La gente volvió a no hacer nada. Las fábricas y las tiendas empezaron a cerrar. El comercio marítimo se paralizó. La arena invadió la dársena del puerto y se abandonó el ferrocarril. Pero esas cosas seguían nadando en la mar y en el río y pululando por el arrecife. Y cada vez se iban tapiando más ventanas en los pisos superiores de las casas. Y cada vez se oían más ruidos en edificios que se suponían que estaban deshabitados. La gente cuenta muchas cosas de nosotros. Algo ha oído usted también,
a juzgar por las preguntas que me hace. Dicen que si se ven ciertas cosas por aquí, y se habla también de joyas extrañas que aparecen aún de cuando en cuando, no siempre fundidas del todo. Total, nada. Y en el fondo, no creen lo que dicen. Piensan que los objetos de oro provienen de un botín que escondieron los piratas, y están convencidos de que las gentes de Innsmouth son de sangre extranjera o padecen no sé qué enfermedad. Por otra parte, aquí tratan de echar a los forasteros tan pronto como ponen los pies, y si se quedan, no les dejan demasiadas ganas de curiosear, sobre todo por la noche. Los animales, recuerdo yo, se encabritan en cuanto se les ponía delante a alguien de aquí, los caballos en particular. Más adelante, con el automóvil, desapareció ese problema. En el 46, el capitán Obed se casó en segundas nupcias, pero su segunda mujer nadie la ha visto jamás. Decían que él no quería dar ese paso, pero que lo obligaron. Y esta nueva esposa le dio 3 hijos. 2 de ellos desaparecieron a temprana edad, pero el tercero, una niña, salió tan normal como usted o como yo, y la mandaron a estudiar a Europa. Finalmente, Obed consiguió casar a esta hija con un pobre desgraciado de Arkham, que no sospechaba el pastel. Ahora sería distinto. Nadie quiere tener relaciones ya con gente de Innsmouth. Barnabas Mars, que lleva hoy la refinería, es nieto de Obed y de su primera mujer, o sea, es hijo de Onesiphorus, el mayor de Obed, pero su madre es otra de las que nadie vio en la calle. Justamente, Barnabas está ahora a punto de sufrir el cambio. No puede ya cerrar los ojos, ya ha perdido la forma humana. Se dice que todavía lleva ropas, pero pronto tendrá que regresar a las aguas. Quizá ya lo haya intentado. Suelen acostumbrarse poco a poco, antes de marcharse definitivamente. No se le ha visto en público desde hace por lo menos 10 años. No sé qué podrá sentir su pobre mujer. Ella es de Ipswich, y los de allí estuvieron a punto de linchar a Barnabas hace 50 años, cuando supieron que la cortejaba. Obed murió en el 78, y toda la generación siguiente ha desaparecido ya. Los hijos de la primera esposa murieron, los demás, sabe Dios. El ruido de la creciente marea iba haciéndose cada vez más intenso, al tiempo que el humor lacrimoso del anciano dio un paso a un estado de alerta. Se interrumpía a cada momento, miraba de reojo en dirección al arrecife, y a pesar de lo descabellado que resultaba su relato, me contagió su actitud recelosa. La voz de Zadok se hizo más chillona. Era como si tratara de levantarse el ánimo hablando más fuerte. ¿Por qué no dice nada, usted? ¿Le gustaría vivir en un pueblo como este, donde todo se pudre y se corrompe, donde hay monstruos escondidos que se arrastran y aúllan y ladran y brincan en sus celdas tenebrosas en las buhardillas de cada esquina? ¿Le gustaría oír noche tras noche los aullidos que salen de las iglesias y del local de la Orden de Dagón, a sabiendas de quién los lanza? ¿Le gustaría oír el vocerío que se levanta en ese arrecife de Satanás, cada noche de Valpurgis y cada noche de difuntos? Pero usted piensa que estoy completamente chiflado, ¿verdad? Pues bien, señor, todavía no le he contado lo peor. Zadok gritaba ahora enloquecido, y su voz me producía una tremenda turbación. ¡Malditos seáis! No me miréis así, que lo único que he dicho es que Obed Mars está en el infierno y que se lo tiene merecido. Jeje, he dicho en el infierno. No podéis hacerme nada. Yo no he hecho ni he dicho nada a nadie. Ah, está usted aquí, joven. En efecto, nunca he dicho nada a nadie, pero ahora mismo lo voy a decir. Siéntese ahí y escúcheme, muchacho, porque esto es un secreto. Ya le he dicho que a partir de aquella noche no volví a espiar
Pero así y todo, uno se entera de las cosas. ¿Quieres saber lo que verdaderamente es espantoso? Pues bien, ahí va. Lo espantoso no es lo que han hecho sus peces infernales, sino lo que van a hacer. Llevan años subiendo al pueblo cosas que traen de los abismos del agua. Las casas que hay al norte del río, entre Water Street y Main Street, están repletas de demonios de esos y de cosas que se han traído. Y cuando estén preparados, digo que cuando estén preparados, ¿ha oído hablar alguna vez de los Shoggoth? ¿Eh? ¿Me escucha? Le estoy diciendo que sé lo que son, que los vi una noche, cuando... Ya. El viejo lanzó de pronto un alarido que casi me hizo perder el sentido. Miraba hacia esa mar de fétidos olores, con unos ojos que se salían de las órbitas, y su cara era una máscara de horror, digna de una tragedia griega. Su garra huesuda se clavó dolorosamente en mi hombro y no me soltó. Cuando me volví a mirar hacia el punto donde miraba él, no había nada, solo la marea creciente y una serie de olas que rompían aisladas, lejos de la línea larga y espumosa de las rompientes. Pero entonces Zadok comenzó a zarandearme y me volví hacia él. Su helado terror dio paso a una tempestad de movimientos nerviosos y expresivos. Por fin recobró la voz, una voz temblona y susurrante. «Váyase de aquí, váyase, nos han visto, váyase por lo que más quiera, no se quede ahí, lo saben ya, corra, corra deprisa, márchese de este pueblo». Otra ola pesada rompió contra las ruinas del embarcadero abandonado, y el loco susurro del viejo se convirtió en un alarido inhumano que helaba la sangre. ¡Ya! ¡Ya! Antes de que yo pudiese recobrarme de mi sorpresa, soltó mi hombro y se lanzó como un loco hacia la calle, torciendo en dirección norte. Por delante de la ruinosa fachada del almacén, eché un vistazo al mar, pero seguí sin ver nada. Cuando llegué a Water Street y miré a lo largo de la calle, no vi allá el menor rastro de Zadok Allen.